Hola, hola, estudiante de español, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender nuevo vocabulario. Vocabulario avanzado, vocabulario formal también en algunas ocasiones que podrás utilizar pues en contextos más profesionales, más formales y que también te serán muy útiles si quieres presentarte a alguno de los exámenes DELE. Quédate en este vídeo porque vamos a leer juntos algunos titulares de la prensa española para ver en contexto cómo utilizar estos verbos. Te doy la bienvenida a Linguatua, una academia de español en línea, y yo soy Carol, la profesora de la academia, profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes oficiales DELE. Como te decía, vamos a ver algunos verbos más básicos que conoces seguramente y vamos a ver algunos sinónimos o equivalencias que puedes utilizar en contextos más académicos, más formales, en escritos y que por supuesto van a ampliar ese repertorio que ya tienes. Vamos allá. El primer verbo para el que te traigo algunas alternativas es el verbo decir, un verbo muy común que utilizamos prácticamente todos los días, pero quiero que sepas que tienes bastantes alternativas a este verbo. Por ejemplo, afirmar, declarar, mencionar, sostener o manifestar son 5 sinónimos un poco más avanzados para este verbo decir, para no repetir constantemente el mismo verbo. Por lo tanto, decir es un verbo comodín, es muy usado, es totalmente correcto, pero en textos formales o contextos formales suele variar. Por ejemplo, el testigo dijo que no recordaba nada. Aquí podríamos sustituir ese verbo dijo por declarar. El testigo declaró que no recordaba nada. Los expertos dicen que el clima está cambiando. Muy bien, aquí podemos sustituir de nuevo ese decir para no repetirnos y hacer la frase así. Los expertos afirman que el clima está cambiando. Vamos a leer uno de esos titulares que mencionaba y que está relacionado con el escenario político de España, pero lo importante es que veas cómo usar este verbo en contexto. Y el titular dice lo siguiente. Un acusado en Gürtel declara que Correa se vanagloriaba frente a Rato de no pagar impuestos en España. Aquí tenemos a un acusado, el señor Correa. No importa realmente el contexto político, lo que nos importa es cómo hemos usado ese verbo declarar en lugar de decir. Declara que se vanagloriaba. Vanagloriarse es otro verbo avanzado, significa jactarse, presumir de algo, presumir. Pues bien, este acusado declaraba que no pagaba impuestos. Como ves, en los titulares vamos a encontrar este tipo de verbos más avanzados y académicos. Otro verbo que muchas veces puedes sustituir a este decir, pero con un matiz, y es para expresar repetición. Ya hemos dicho una cosa y la mantenemos. Podemos usar ese mantener para decir que repite, vuelve a decir, sostiene. Por ejemplo, Calvo mantiene que hay margen político para negociar el peaje y su bonificación. Este sería un sinónimo de ese que te he dado antes, sostener. Calvo sostiene que. El segundo verbo que nos sirve para absolutamente todo es el verbo hacer, y es un verbo correcto, por supuesto, pero tenemos muchas alternativas para, como te digo, hablar con más fluidez. Y estas alternativas que te traigo son realizar, elaborar, llevar a cabo y desempeñar. Esta última quizás la más avanzada y académica. Por ejemplo, vamos a sustituir hicieron un estudio por realizaron un estudio. Significa exactamente lo mismo. Y en este caso no es excesivamente académico ni suena demasiado formal. Puedes usarlo para evitar repetir el verbo hacer. O hizo un trabajo excelente. Elaboró un trabajo excelente. Vamos a ver dos titulares con llevar a cabo y con desempeñar. El primer titular habla del ambiente y dice así. ¿Qué ciudades están llevando a cabo planes intensos de forestación
urbana. Llevar a cabo es un sinónimo de realizar, hacer, estar haciendo. Llevando a cabo gerundio, por lo tanto, ¿qué ciudades están haciendo esto? Están llevando a cabo. Este sí es más formal. Y por otro lado, otro titular, en este caso de sostenibilidad. Polutec desempeña, hace, realiza, desempeña un papel importante en la construcción de un futuro más sostenible. Como ves, otra vez más un titular que utiliza un verbo más elevado, un titular que usa este desempeñar. En tercer lugar tenemos el verbo contar, contar algo, contar una historia, una experiencia, contar una noticia, una anécdota, y en este caso vas a poder sustituirlo sin problemas la mayoría de veces por comunicar, expresar, relatar o exponer. Este último es el más formal. Por ejemplo, Andrés contó su historia a todo el grupo. Bien, podemos decir Andrés relató su historia a todo el grupo, o habló de su proyecto, comunicó cuál era su proyecto, expuso su proyecto, contó a la empresa que no se encontraba bien, comunicó a la empresa que no se encontraba bien. Atención, porque ese último verbo exponer se utiliza y deberías utilizarlo en presentaciones o en los exámenes orales de DLB2, DLC1. Por lo tanto, en formatos que requieren un cierto academicismo. Vamos a ver este titular en el que alguien explicó, relató, contó algo. El autor del ataque en Suecia expuso sus motivos racistas en una carta de despedida. Expuso es lo mismo que contó, explicó, detalló, etcétera. Exponer. Bien, y en cuarto lugar tenemos el verbo pelear, pelearse, discutir con alguien contra algo. Y aquí, aunque este verbo es correcto, es bastante coloquial. Por lo tanto, tenemos ese discutir, discutir con alguien, menos coloquial. Enfrentarse es un verbo preposicional. Necesita siempre a. Me enfrento a muchas cosas. Se enfrentó a esa situación. O en el caso de enfrentarse con una persona, podemos usar con. Se enfrentó con el vecino, se enfrentaron con los amigos. También tenemos el verbo debatir, cuando la discusión es menos intensa, debatir, o el más formal de todos, el más avanzado y el que encontramos en titulares, querellarse. Se pelearon por dinero, discutieron por dinero. Se peleó con su vecino, se enfrentó a su vecino o con su vecino. Ese último, querellarse, se utiliza sobre todo en contextos legales, en derecho, y significa presentar una demanda, una querella, una denuncia. Si la pelea, la discusión entre los vecinos fue a más, fue algo más importante, no fue física sino legal, podemos decir que ese vecino se querelló contra su otro vecino. Otro titular español. El juez Peinado se querella contra los López, Óscar y Pachi, por llamarle prevaricador y les exige 140.000 euros. Se querella contra. Siempre nos querellamos contra alguien. Por lo tanto, esa preposición es importantísima. Se querelló contra la organización. Como estás viendo, son verbos avanzados y que vas a encontrar sobre todo en estos contextos jurídicos, legales, de demandas, etc. Si lo lees en un titular de la prensa, es importante que lo comprendas. Por otro lado, tenemos el verbo empezar. El verbo empezar es un verbo conocido por todos desde los niveles iniciales del estudio del español, pero tiene muchas variantes, muchos sinónimos, como comenzar, iniciar, o el más avanzado, emprender. Empezó un proyecto nuevo, inició, comenzó un proyecto nuevo. Empezó un viaje él solo, emprendió un viaje él solo. Ese emprender da un tono más narrativo, más literario a aquello que contamos. Emprender, recuerda que es también el acto de empezar una carrera por cuenta propia, el acto de emprender. Y como podemos ver en este titular, que es algo poético, más literario, Mayo emprende un nuevo viaje musical con Lejos.
Aquí se está refiriendo a que empiezan un nuevo trayecto, una nueva etapa dentro de la música, emprende un viaje musical con lejos, una canción con la que emprende de nuevo un camino artístico. Y por último, otro verbo básico conocido por todos y todas es pensar. Y como ya sabrás, tiene varios sinónimos, como por ejemplo reflexionar, considerar, opinar o, el más formal de nuevo, estimar. Pienso que es buena idea. Considero que es buena idea. Piensa sobre el tema. Reflexiona sobre el tema. En un ensayo, en un texto formal, en una presentación o en la prueba oral del DELE, vamos a intentar utilizar un verbo de registro más elevado como considerar o estimar. Vamos a ver otro titular de nuevo relacionado con la política española. El juez estima la demanda del diputado y portavoz parlamentario de Podemos en La Rioja por haber sido excluido de las primarias. Un titular largo, pero lo que nos interesa es el principio. El juez estima la demanda, es decir, la considera, la toma en consideración, va a reflexionar o pensar sobre ella, es decir, no la rechaza de entrada, sino que la tiene en cuenta, la estima. Existe también su antónimo, que es desestimar, y significa rechazar, desestimar el caso, se ha rechazado el caso. Así que, como ves, en español hay muchísimas maneras de decir lo mismo, pero en muchas ocasiones dependerá del contexto y de aquello que queramos expresar y del cómo. Los grados de precisión y de formalidad van a ser distintos en función del verbo escogido. Si quieres tener más fluidez al hablar, poder expresarte de manera más precisa, utiliza algunos de estos sinónimos y cuéntame en los comentarios cuál te ha sorprendido más. Espero que esta clase de vocabulario avanzado te haya servido, te haya gustado. Si es así y te gustaría ver más clases de vocabulario y de gramática de español intermedio avanzado, valora suscribirte al canal y hazme saber en los comentarios qué te gustaría ver en futuros vídeos. Antes de despedirme, te recuerdo que tienes disponibles todo el año las inscripciones a mis cursos Dominando el B1 y Dominando el B2, cursos intensivos con los que vas a dominar todo lo que necesitas en esos niveles. No solo vas a practicar la gramática y a conocerla en profundidad, sino que vas a poder ampliar tu vocabulario, tal y como hemos hecho hoy, con miles de ejercicios, de tareas escritas, comprensiones lectoras, auditivas. Así que te dejo toda la información en la caja de descripción. Recuerda que si te presentas al DELE, si es tu caso, tienes también mis libros de preparación con 4 modelos idénticos en estructura a los exámenes oficiales, sus soluciones, sus audios, sus transcripciones, libros y recursos completísimos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y espero verte muy pronto.